¿Qué tal, amigos de la República? Bienvenidos a un programa más. Vamos a conversar hoy sobre el tema electoral, pero también vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con las reglas de esta elección, de este periodo electoral con respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hablar también, por supuesto, de lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Tenemos solamente, luego más adelante, un breve comentario, hablaremos del Poder Judicial, que ya ha determinado que se va a devolver la plata a Odebrecht, cómo siguen las investigaciones, quiénes son los investigados, los abogados del caso de arbitrajes que han sido ya de alguna manera detenidos en esta prisión preventiva, entre otras cosas. Pero vamos a de una vez presentar a mi invitado. Vamos a estar con Fernando Tuesta comentando toda esta coyuntura. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación, Sigrid. Queremos comenzar a hablar, bueno, hoy día hemos consignado en la portada del diario La República el tema de las reglas de juego. Ya hemos visto que el domingo y ayer lunes varios partidos definieron a sus candidatos, varios de los cuales quieren intentar la reelección del Congreso que acaba de disolverse. Está Mauricio Mulder, está Manuel Damer, de todos los espectros. ¿Qué va a pasar con esas candidaturas, por ejemplo? En realidad no se sabe, y ese es el problema, no saber a estas alturas. Si es que se prosigue con esto, los partidos van a escribir las listas, incluyendo a estos parlamentarios del Parlamento disuelto. Lo que va a ocurrir es que, según el Jurado Electoral Especial, entre ellos autónomos, en algunos casos puedan admitir la candidatura, pero en otros casos no. Y este es un problema, porque imaginemos que en algunos casos no admiten la candidatura y ellos apelan. Recién en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones se va a pronunciar a través de su resolución. Digamos el caso siguiente, el hipotético caso, que dice: ustedes no pueden postular porque han formado parte de este reciente Congreso y no hay reelección inmediata. Y entonces no pueden postular. Pero imaginemos que en algunas circunscripciones, en algunos jurados electorales especiales, dan una inscripción consentida y nadie apela. Claro. Entonces tendríamos algunos parlamentarios que no postularían y otros sí. Esto es un absurdo. Es un absurdo. Y es un absurdo porque tendrías entonces a unos que se les limita la participación electoral y a otros que no. Pero vamos a suponer lo siguiente, que el jurado efectivamente diga: se admite la candidatura, y entonces todos pasan. Imagínate que tú has sido una parlamentaria y tú querías postular, pero para ti las reglas interpretadas, y habías consultado, te dijeron que no puedes. Y resulta que sí podías. Entonces te has visto afectada, pero de repente a tu derecho, pero también a los electores, que de repente querían que algún congresista vaya a la reelección, pero él decidió que no. Entonces también mis expectativas fueron frustradas. ¿Puedo interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional diciendo que siempre le he dado mis derechos? Ya, digamos que esto suceda. Se resuelve que en abril, en mayo. Sí, claro. ¿No? Bajo ningún punto de vista. Pero digamos, es más empapeladera para el TC, los organismos. Sí, digamos que el tribunal resuelve, indica que esto debe, digamos, encaminarse de esta manera en situaciones parecidas. Pero nada, pero tu derecho ha sido limitado. Pero además, acá hay otro problema. Tenemos, por un lado, incertidumbre. Por otro lado, eso va a crear problemas. Imagínate que se le deniega. Todos los parlamentarios o exparlamentarios van a decir: ¿pero por qué no me dijiste? Yo me creaba las expectativas, he hecho campaña, he gastado también quizá en campaña, ¿no? Pero a eso se le agrega lo siguiente: problemas en la organización electoral. La OMPE, como aparece ahí en la carátula de la República, ha enviado un oficio al Jurado Nacional de Elecciones señalando que el jurado debe pronunciarse porque se está creando siguientes problemas. Para empezar, en las elecciones internas, como la OMPE presta asistencia técnica, uno de los aspectos es ver la parte de los reglamentos y las normas. Entonces le van a preguntar: ¿puedo yo postular si soy un congresista? Pero la OMPE ya emplazó al jurado el que el jurado hable, entonces parece que todos están esperando, menos el jurado, que está muy tranquilo. Por eso, la OMPE le dice: sería bueno que te pronuncies, ¿no? Por un tema también de elecciones internas. Pero luego la parte de capacitación, la parte de información y la parte de materiales que se tienen que imprimir
No pues 100, 200, 500, No, 1000, millones. cientos de miles, donde por ejemplo tú apareces en el listado de los candidatos y luego de repente no vas a postular. Claro. Te crea confusión. Es agregar un tema no solamente de incertidumbre, sino de cuestionamiento, porque algunos van a decir, estas elecciones son amañadas. Todo esto se puede evitar si el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia. Ha pasado tiempo, mucho tiempo valioso, pero todavía lo puede hacer, lo debe hacer. A ver, el jurado tiene varias tareas. La que tú mencionas creo es la más importante para estas personas y para el proceso en general, pero hay quienes también se quejan de que quieren apuntar al 2021, algunos que se guardan, otros que simplemente dicen en el proceso quiero juntar mis firmas, pero tampoco está habilitado el reglamento, el padrón donde voy a inscribir a mis 25,000 militantes, cuándo el jurado va a ver también ese caso. Entonces, lo que yo quiero entender acá es, ¿hay un tema político detrás de por qué el Jurado Nacional de Elecciones está un poco callado, un poco silente, o es un tema de que no se da abasto? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que eso puede que no estén de acuerdo entre ellos. Se acuerda que es un pleno, son 5. No creo que exista realmente un tema político. Y si no están de acuerdo, entonces, ¿qué se hace? No, en el Porque tienen momento. que deliberar. No, pero en el momento en que tengan que ellos pronunciarse ya indefectiblemente, una apelación, son 5 por mayoría, simplemente. Pero ahora quizá esa sea la razón. Otra porque el jurado ha tenido esta actitud también en otras oportunidades, ¿no? El jurado es muy conservador en ese sentido. En las presidenciales la vimos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en relación a las elecciones regionales y municipales, se dio el caso de alcaldes que querían ir a la reelección cuando estaba prohibida. Y también preguntaron y el jurado no se pronunció hasta que apareció la candidatura y se las denegó. Se la denegó, ¿no? Claro, esto no fue noticia porque en realidad eran pocos, es una elección municipal, ahora el caso es distinto. Y son varios, ¿no? Estaba viendo al menos en la lista y puede crecer, pero acuérdate que además faltan los invitados. Cierto. Lo vamos a ver ya de manera definitiva el 18 de noviembre, cuando las listas estén inscritas. Ahora, allí recién empieza el siguiente proceso, que es el periodo de publicación de tachas, de apelaciones. Esto va a llevar probablemente a que tengamos las listas de manera firme, saneadas, digamos, avanzado diciembre. Claro. Pero imagínate tener, digamos, una fecha tan avanzada sin conocer a ciencia cierta, yo creo que no ayuda al proceso, bajo ningún punto de vista. Ahora, en medio de toda esta decisión de los candidatos que ya conocemos, etcétera, voy a hablar de los invitados, porque una de las cosas que usted decía el día de ayer era precisamente que esta podría ser la última elección en la que se usa esta modalidad de elección a dedo. A ver, algunos candidatos a Lapra ya se sabía el número y ni siquiera había, ¿no es cierto?, ni siquiera había habido una votación, una deliberación, los delegados se habían puesto de acuerdo, no había nada y ya algunos estaban soltando su número, como yo soy el número 3. Lo que pasa es que se está usando las normas antiguas, digamos, no de la reforma, que sí se aplicará para el 2021. Y esta norma, la actual, lo que posibilita, entre una de las 3 modalidades, es que las elecciones internas se pueden hacer por delegados. Los delegados, que en principio deben ser elegidos por la base, que nunca nadie ha visto, es que se reúnen en Lima, un grupo pequeño, puede ser 100 menos, incluso en algunos casos, que deciden por elección de todos. Pero que además esa elección ni siquiera es vinculante. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, en estas elecciones tú apareces con el puesto número 3, de repente te inscriben con el puesto 8. Porque resulta que por la dirección del partido decide por cuestiones políticas o por lo que fuera, que tú eres 8 y ya no eres 3. Y se puede. Y se puede, no solamente se puede, lo han hecho y siempre lo han hecho los partidos, ¿no? Entonces, tenemos elecciones internas oscuras, tenemos elecciones internas cuestionadas. En el APRA tú has visto la pelea pública, ¿no? Este tipo de elecciones van a ser las últimas, felizmente. En 2021 abrigamos la esperanza. El tema de la alternancia y la paridad tampoco lo ha sido muy tomado en cuenta. Sin embargo, los partidos podían ejercer, digamos, a modo de decisión propia, colocar hombres y mujeres de manera alternada y de paridad, pero no lo han hecho. Ahora, en el caso de algunos partidos políticos que, por ejemplo, y esto ya no es tanto para ceñirnos a la ley electoral, sino a ver qué están pensando, qué tienen en la mente las comisiones políticas, los CEN, etcétera, que piensan que personajes de larga data
van a ser parte de esta renovación de la que todos se quieren ufanar. Marta Chávez, el propio Mauricio Mul. ¿Es que no les quedan muchos militantes para renovarse o es que creen que todavía la población o el núcleo duro, como se decía, que se ha visto reflejado en algunas encuestas, podría ser su bolsón principal o el que quieren retener? Hay una combinación de cosas, ¿no? En primer lugar, son dirigentes que tienen peso en sus organizaciones. En segundo lugar, creo que consideran que pese a que pueden estar cuestionados por la gran mayoría, tienen, como tú has señalado, un núcleo duro en donde se basa, digamos, los bolsones electorales que quizás necesitan. Pero es cierto también que la gran mayoría que se van a presentar son nuevos. Lo que pasa es que llama la atención obviamente una Marta Chávez, llama la atención un Mauricio Mulder, sí, pero no va a ser, claro, pero no va a ser la mayoría. Ahora, depende de los partidos, una parte porque los presentan, pero ¿de quién depende más? De nosotros los electores. Está en manos que ellos ingresen o no al Parlamento. Entonces, si bien es cierto, la gente puede cuestionar, está en sus manos decidir. Estrategias, porque de repente eso es parte de la estrategia, como comentaba, de los partidos políticos. Estrategias como la de Antauro Humala, por ejemplo. Bueno, ¿Él puede postular? No, Antauro Humala no puede postular, porque en su caso, él está inhabilitado porque está purgando condena de una sentencia obviamente firme. Él no puede postular. Y no hay sentencia o condena que le devuelva los derechos civiles y políticos de alguna manera. Él va a concluir, entiendo, su carcelería todavía en algunos años. ¿Por qué lo hace UPP? Eso. Lo hace por pura propaganda. Porque va a inscribir, se lo van a rechazar, los medios lo van a hacer público y UPP al lado, ¿no? Haciendo visible su símbolo, que es lo que requiere. Ahora, lo que ha terminado por ser UPP, ¿no? Qué locura. Claro, aquel partido fundado un año antes de las elecciones 95 por Javier Pérez de Cuéllar, devino en un lastimoso vientre de alquiler. Porque UPP existe gracias a eso. Estamos hablando de más de casi 25 años y UPP mantiene esa inscripción ofreciéndose a distintos tipos de grupos, personajes, y donde no tiene ningún miramiento, repito, y en este caso con mayor razón, para el caso de Antauro Humala. Y solamente para que la gente tenga una idea, ¿no? De un partido que llevó a grandes figuras a un parlamento que en su momento era bicameral, etcétera, luego pasó a Humala, luego a Solidaridad Nacional con Castañeda Locio, luego ahora Antauro. Al mejor postor. Una locura. Al mejor postor. Y ahora hemos visto además que uno de los partidos que ha estado en medio de la polémica, para quienes no lo conocen, se llama Perú Libre, el partido del señor Cerrón, que iba a ir en alianza con Verónica Mendoza, pero por un tema absurdo, porque le decidieron poner Juntos, que es el nombre de un programa social a la alianza, se cae esa alianza, y ahora resulta que don Isaac Humala está inscribiéndose como militante del partido del señor Cerrón. Bueno, mira, en muchos casos se reviste las diferencias de aspectos ideológicos, pero en realidad en el fondo son intereses mucho más terrenales. Es escaños, son puestos, son porcentajes, son votos. Es más pragmatismo que ideología. Solo que en la izquierda es donde mucho más se inclina, se usa la ideología para dar razón a decisiones que, repito, en muchos casos no tienen nada que ver, ¿no? Un tema adicional, la parte del electoral que nos preocupa mucho es lo que va a ocurrir con el avance de la investigación Odebrecht, que dicho sea de paso, ha tocado a varios que hubieran querido postular, el señor Yehude Simón, dueño de la inscripción Juntos por el Perú, que decidió dar un paso al costado, entre otros. Ahora se ha admitido, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional una serie de cosas, la propia demanda, antes de entrar a lo de Odebrecht, porque si no me voy a ir por las ramas, pero por la propia demanda competencial que ha sido admitida a trámite en el Tribunal Constitucional y todo lo que depende ahora del TC. ¿Cómo observa usted esto y la posibilidad de que de alguna manera haga ruido en medio de las elecciones? Bueno, sí puede tener algún tipo de implicancia. Por ejemplo, yo creo que si es que se libera a Keiko Fujimori, eso va a ser un punto a favor para Fuerza Popular. Porque evidentemente Keiko Fujimori va a querer que su partido obtenga un buen resultado electoral. ¿Pero podría pasar antes de las elecciones? Bueno, se está discutiendo, se supone que ya, sí, Ernesto Blume ya ha entregado una ponencia a favor de la libertad. A favor de la libertad, ¿no? Entonces, consiguiendo uno más en realidad, porque
Sabemos que Sardón y Ferrero están en esa normalmente postura. Votando así. Serían 3, con uno suficiente. Entonces, creo que la salida de Keiko Fujimori sí fortalecería a Fuerza Popular. Trabajaría evidentemente para eso. Todavía hay tiempo y creo que esto se puede dar antes del proceso. Lo otro que ya sí es prácticamente descartado es la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional en razón si fue una medida constitucional o no la disolución del Congreso. Eso no afectaría a las elecciones, es lo que estoy entendiendo. Porque ya además se pronunció el Tribunal Constitucional en relación a discutir el tema. En su propio argumento señala que esto no afectará el cronograma electoral. Yo creo que lo que va a decidir finalmente el Tribunal Constitucional es un arreglo de reglas para adelante. Y en consecuencia no va a afectar, repito, un proceso electoral. Por lo demás, esta idea quizá en algún momento, y un sueño para algunos que se opusieron a la medida de disolución del Congreso, era evidentemente restituir el Congreso, por lo tanto cancelar las elecciones. Un Congreso que a su vez al reinstalarse lo primero que iba a hacer es vacar al presidente de la República, un descontento ciudadano que podría ser inmanejable. Esto de ninguna manera se va a dar, ¿no? ¿Podrían meter preso a alguna de las personas que está candidateando ahora para el 2020? Pero incluso si meta preso, no, digamos, impide que esta persona pueda ser candidato, y que sea elegido y que asuma el cargo, bajo ningún punto de vista. ¿No? Por ejemplo, podría ser candidato... Porque ya está en medio del proceso, digamos. No, porque no han perdido sus derechos, para empezar. Porque no hay sentencia, ni siquiera en primera instancia. En realidad, todos los que están involucrados en estos procesos todavía de relación... es una fase preliminar. Totalmente, en algunos ni siquiera hay acusación, ni siquiera hay empezado, y por lo tanto, todos podrían ser, bueno, ya no por elecciones internas, sino por invitación, formar parte de las listas para postular para el 2020. Y solamente para terminar, en todo caso, cuando se caen las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos, la ventaja mala, no sé, si el jurado decide que las personas que quieren irse a la reelección no pueden, queda ese espacio vacante. Lo que pasa es que si es que, por ejemplo, tú escribes hoy día y se resuelve el 18 que no puedes postular y se queda un espacio, se puede reemplazar. Pero en realidad todas las listas se inscriben el último día. Y como se inscriben el último día, si es que, por ejemplo, se da el caso de uno o dos que se les tacha, no solamente por esta situación, sino por otras, no pueden ser reemplazados. Y terminan siendo listas incompletas. Bueno, vamos a esperar a que todas estas reglas, que además tienen que consolidarse en este año y medio de nuevo Congreso, las reglas de la reforma política, algunas pendientes, otras por hacer, puedan ayudar a que lo que venga el 2021, que es otra vez congresales y presidenciales, la idea es que este Congreso, que por más que va a tener una vida de 15, 16 meses, se aboque a varios temas puntuales, en una agenda legislativa prioritaria, entre ellos la reforma política. No podemos seguir estando con las mismas reglas. Tenemos, y como lo señalamos en la comisión, que tener reglas para una democracia del bicentenario. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo lo mismo y lamentándonos como siempre. Pese al corto periodo, ¿podría decirse que este es uno de los congresos más importantes, en donde se puede definir todo para bien o para mal? Como están las cosas, que es casi una ruleta rusa, podría suceder incluso que este congreso elegido podría ser hasta mejor. Pero nada es garantiza. Bueno, ojalá nos vayamos todos a votar con la misma esperanza que Fernando Tuesta. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Un placer, como siempre. Y vamos a cerrar con 3 temas rápidos muy importantes. Primero, hablando del caso Odebrecht, me faltaba contarles y extenderme en esta venta de Chacya que generó una controversia sobre si ahora que la empresa ha podido vender finalmente sus acciones y toda esta empresa, toda esta, digamos, hidroeléctrica, de alguna manera, proyecto que habían empezado, podría recibir la plata de esa venta, o si la plata de esa venta iba a ir directo a un fideicomiso. De hecho, hay ya un fideicomiso en donde la empresa está aportando, porque eso es lo que dice el acuerdo de colaboración eficaz. Pero sí le correspondería, de acuerdo a ese acuerdo de colaboración eficaz, valga la redundancia, cierto dinero a la empresa brasileña. Bueno, todo estaba en manos de una jueza en el Poder Judicial y ella acaba de resolver que no hay controversia, que ya se definió esto en lo firmado por las dos partes, por la Fiscalía y por los empresarios y los representantes de Odebrecht, y que finalmente se van a liberar 524 millones de soles, y que de lo que vaya o lo que corresponda a Odebrecht hay una cuota que sí se tiene que deducir, que
que va a ir a la reparación civil, que va a ir a las obligaciones tributarias. Ese fue el acuerdo para empezar, no hay mucho más que revisar. Decisión de la jueza, cerrada la polémica, cerrado el tema. Entonces hay quienes dicen, pero ¿cómo esta empresa, pese a lo que ha hecho aquí? Bueno, para haber corrompido tenía que haber también corruptos acá. Las dos partes están siguiendo sus procesos y tanto le está costando a Odebrecht enfrentarlos económicamente, etcétera, vendiendo sus activos, etcétera, pero también seguramente a raíz de la colaboración eficaz y la información que están dando recibirá algunos beneficios. Este es uno de ellos. Nos guste o no, pero es lo que está permitiendo que algunas cosas salgan a la luz. Ojalá que eso vaya en concordancia también con lo que tenga que hablar ahora el señor Barata, porque recordemos que hay varios huecos, hay varias cosas. El tema de las loncheras, no nos olvidamos, de Alan García, cosas en las que el señor Barata tiene que empezar a hablar mucho más claro de lo que ha venido haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, justamente hablando del caso Odebrecht, ya hay 14 abogados más que van a prisión por el caso de los arbitrajes comprados. Y esto porque uno de los abogados, y aquí viene lo curioso, es el señor Humberto Abanto, quien ha sido defensa de muchos de los investigados por el caso Odebrecht, relacionados siempre al partido aprista, por supuesto, y al fujimorismo en general. Algunos, entiendo yo, han recibido arresto domiciliario, por ahí he visto algunas comparecencias, pero entiendo que hay algunos que tienen casos mucho más severos, que presentan acusaciones por cohecho pasivos, es decir, por coima, ¿no? Y lo que ha hecho el Poder Judicial ahora es básicamente evaluar. Cada caso tiene su responsabilidad y su consecuencia en el tema de los abogados, pero son 14, ojo, no estamos hablando incluso del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Es una locura realmente la decisión, pero me parece muy interesante que si hay algo que investigar, se investigue en absoluto para todos por igual. No hay beneficios para nadie. Son 18 meses de prisión preventiva. El juez ha sido Jorge Chávez Tamaris y, bueno, su corte es especializada en delitos de corrupción. Hay, en todo caso, un tema por resolver y es que otros personajes habrían estado de por medio, porque los delitos, ya les he mencionado algunos, ¿no? El tema de cohecho, que son las coimas, pero también el tema de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión agravada. O sea, realmente son delitos que sobrepasan tranquilamente los 20 años. Si es que hay condena, si es que hay sentencia final. Esto es solamente una preventiva. Y, por supuesto, algo que ya adelantábamos con Fernando Tuesta, que es bueno decirlo y hay que estar atentos, es lo que se cocina en el Tribunal Constitucional. Ya Ernesto Blume ha propuesto declarar fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori. Es el habeas corpus que podría hacer la diferencia entre la libertad y la no libertad de la lideresa de Fuerza Popular, algo que si se decide ya antes de enero del próximo año, que es lo que parece que va a pasar, sí afectaría en mucho las elecciones. Fernando Tuesta conversó con nosotros y nos manifestó que sería en todo caso una herramienta más, si es que quedara en libertad, para impulsar la campaña del fujimorismo al Congreso en enero del 2020 y por supuesto sería pues un pasivo, un lastre en caso de continuar ella en prisión. Las cosas están casi 50-50. Las probabilidades del voto de alguno de estos magistrados se encuentran pues digamos en total desconocimiento para muchos de nosotros. Se quiso sacar a la magistrada Ledesma, una de las magistradas del TC que además había denunciado haber recibido presiones de parte del fujimorismo para votar en tal o cual sentido, y esta recusación finalmente cayó por su propio peso, así que en buena hora ella estará presente y también podrá ejercer su derecho a voto entre los magistrados. Con eso cerramos un poco, yo creo, el panorama noticioso. Hemos hecho un resumen muy rápido, pero no sé si vieron el debate español el día de ayer, en realidad, o yo lo acabo de ver el día de hoy. Está buenísimo y queremos replicar un formato así que ya lo voy a conversar aquí con Carlos Rosales, con Rubio Bautista. Vamos a armar una cosa bonita para que ustedes también empiecen a enterarse de los candidatos que ya han sido elegidos y cuando se publiquen también los invitados, porque ojo, no todas las listas aún han sido completadas, de los 130 que tienen que postular, así que vamos a estar viendo un poco cómo darles a conocer no solo las caras y los antecedentes, que es muy importante, sino también las propuestas y las ideas, que es, creo yo, lo principal. Nos vemos el día de mañana, que tengan un gran martes. Chao.